Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor para todos. El episodio 5 es un tema, bueno, como todos los temas, bien especiales, entre paréntesis. Y el tema de este episodio es: ¿quién es realmente el ungido de Dios? ¿Cristo o el pastor? Es un tema, hermanos, que nos va a llevar a aclarar y a entender cómo la vanidad del hombre, hermanos, a veces lleva a confusión y sin entender lo que realmente así está escrito. Esto, hermano, porque hace 20 días, 22 días, cumplí 73 años. Por lo tanto, si fui criado desde los 2 años dentro del Evangelio, puedo hablar de 65, 66 años de experiencia, desde los 5 o 6 años para arriba. Y siempre me he dado cuenta y he escuchado a muchos pastores, excepto uno, a muchos pastores y también obispos, creer que ellos son los ungidos de Jehová. Yo uso poco la palabra Jehová. Si puedo cambiarla por Dios, lo hago, porque hay un capítulo, hermano, donde yo doy a conocer que realmente el nombre de Dios solamente es Padre Celestial, conforme a la enseñanza de Cristo. Donde doy a saber que los nombres Jehová, Yahvé, Elohim, fueron nombres que el hombre le ha puesto a Dios acá en la tierra. Entonces, y eso, hermano, es un gran error. El primer fundamento. En San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42, ahí queda claro que Cristo significa Mesías o ungido, o Mesías significa Cristo, es lo mismo, ¿ya? Y eso, de hecho, vamos a ver el primer fundamento, ¿ya? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Aquí está. Vamos a leer estos 5 o 6 versículos para que se entienda mejor el texto y el contexto. San Juan 1, del 35 al 42 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, se refiere a Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Aquí, hermanos, está el fundamento de que Jesucristo, Él es el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque Cristo significa Mesías o ungido, aun cuando aquí no dice exactamente, dice que Mesías traducido es el Cristo. O sea, si Mesías es el Cristo, Cristo significa también Mesías. Por lo tanto, Cristo significa Mesías o ungido. ¿Ya? Por lo tanto, donde también tenemos en Lamentaciones de Jeremías, ahí tenemos otro fundamento. Lamentaciones, porque el pueblo de Israel, hermano, conforme a las profecías, el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Y en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 20, ahí, hermano, queda claro que el pueblo de Israel esperaba al Mesías. El problema es, hermano, que bueno, aproximadamente unos 500 años, porque Lamentaciones es profético, hermano. Es profético. Lamentaciones es lo que Dios le revela al profeta Jeremías de lo que iba a ocurrir más adelante, y que Lamentaciones justamente se cumplió el año 70, cuando Jerusalén fue rodeada y estuvo 2 años sitiada. ¿Ya? No podía entrar nadie ni salir nadie. Y el pueblo de Israel padeció lo indecible, hermanos, porque se les acabó la comida, se les acabó todo, y no podían salir a buscar ni a comprar. Y voy a leer, hermanos, del versículo 13 al 20 de Lamentaciones, donde está subtitulado El castigo de Sión consumado. Dice, del versículo 13, capítulo 4 de Lamentaciones: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones: nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, bendito Dios. Se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo.
Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Y mire lo que dice el versículo 20. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de Dios, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Bendito Dios. Lamentaciones, hermano, completo, es lo que Dios siglos antes, tal vez, el profeta Jeremías fue entre el año 700 y el año 750 antes de Cristo, más 70, estamos hablando de aproximadamente 800 a 820 años que se cumplió, ¿ya? Digamos entre 750 a 800 años, que antes que esto se cumpliera, Dios se lo reveló al profeta Jeremías. Y el profeta lo escribió y es conocido como Lamentaciones de Jeremías. Todo lo que Dios le revela al profeta en visiones, que lo vio como 750, 800 años, se cumplió el año 70. Bendito Dios. Así, hermanos. Y ahí dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Dios, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, pues, hermano, tomó prisionero a Cristo, lo juzgó, lo condenó, hicieron todo lo que hicieron y lo crucificaron. Nunca, ¿por qué? Porque nunca entendieron que Él era el Mesías que tanto esperaban. Bendito Dios. Y ese, por castigo, aún el pueblo de Israel, en su mayoría, todavía sigue esperando la venida del Mesías. Por castigo, hermanos, recién, tal vez 5, 7, 10 años después del arrebatamiento, cuando venga la batalla del Armagedón, recién ahí Dios le va a sacar esa venda que le puso al pueblo de Israel por castigo, por sus rebeliones, por su rebeldía, y van a reconocer al Mesías. Bendito Dios. Y ahí comienza, hermanos, el milenio. Bendito Dios. Para el pueblo de Israel. El milenio no es para nosotros los cristianos. Todo lo que estoy diciendo, hermano, como en algún capítulo anterior lo dije en los otros temas, lea Ezequiel del 36 al 48 y ahí está todo. Corroborado con Jeremías 30, 31, 32 y otros pasajes de los profetas menores. Entonces, hermano, volviendo al tema de hoy, queda claro, Jesucristo es el Mesías y el ungido de Jehová. ¿Ya? Y esto, hermano, es gracias a que Dios creó los idiomas. Si el idioma griego no existiera, no podría existir el nombre Jesús, Jesucristo. Porque justamente en griego Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías o ungido. Gracias al idioma griego. Bendito Dios. Entonces, hermanito, queda claro, el verdadero ungido de Dios no es el pastor, no es el obispo. Y ese es un problema, hermano, producto de la vanidad del hombre, del señorío del hombre. Nada más. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Saúl y David. Vamos a ver
¿no? En el cual los pastores y obispos se basan de que ellos son el ungido de Jehová. Bendito Dios. Cuando Saúl es ungido rey, eso está en 1 Samuel capítulo 11. Vamos a ir allá. 1 Samuel capítulo 11. Capítulo 11, del 13 al 15. Saúl es ungido rey. 1 Samuel capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Dios en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Dios. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Ya. Vamos a ver al tiro de cuando David no quiso darle muerte a Saúl. Eso está en 1 Samuel capítulo 24. Prácticamente 13 capítulos más adelante. Del 1 al 12. 1 Samuel capítulo 24, del 1 al 12. Porque este es uno de los fundamentos, hermano, por el cual los pastores creen que ellos son los ungidos de Jehová. Dijimos 1 Samuel capítulo 24, del 1 al 12. En el nombre del Señor dice así. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Porque las cumbres de los peñascos de las cabras monteses no, leí mal, dice, por las cumbres de los peñascos y las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal?
Y aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Dios. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Dios entre tú y yo, y véngueme de ti ahora, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Bendito Dios. Hermanos, este es el pasaje en el cual pastores, obispos, se basan de que ellos son los ungidos de Dios. Ya vimos, hermanos, como el ungido de Dios es Cristo, el Mesías. Cristo significa Mesías o ungido. Ahora, si bien es cierto, David no quiso darle muerte a Saúl porque dijo, no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Pero hay un hecho, hermano, que nunca, en este caso, ha sido considerado. Saúl no fue ungido ni obispo ni pastor. Saúl fue ungido rey. Fue el primer rey que Dios puso por mandato suyo sobre el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel le pidió que les pusiera un rey. ¿Ya? Entonces, ¿qué obispo, qué pastor en este tiempo puede considerarse rey en la tierra? Ninguno. Porque no han sido ungidos reyes, fueron ungidos pastor. Todo el que es obispo tuvo un tiempo o muchos años siendo pastor. Entonces, ¿cuál es el tema central de esto? Esto es obra nada más que de la vanidad del hombre. Algo que Satanás sabe muy bien usar. Satanás, como ahí en Ezequiel 28:3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Satanás sabe ver toda la debilidad y fortaleza en el hombre. Por supuesto que nunca le va a hacer la guerra al hombre en su fortaleza, se la hace en su vanidad. Porque ahí el hombre muchas veces se aparta de Dios y deja de cumplir lo que aquí está establecido, aún bajo promesa, por la vanidad. ¿Ya? Saúl fue ungido de Dios, pero ungido rey. Y miren, hermano, como yo, gracias a Dios, fui nacido y criado en el campo, conozco muchas cosas, hermano. Por ejemplo, en todo el litoral, tengo entendido que entre San Fernando y Linares, ¿ya? En toda esa zona, no sé actualmente, porque actualmente muchas cosas han cambiado, pero por lo menos de los años 80 para atrás, en la costa habían grandes rebaños de ovejas, ¿ya? Que por Curicó viajaban, comienzos de octubre, como ya ha llegado la primavera, todas las ovejas son trasquiladas, ¿ya? Les cortan la lana y luego en esa zona de San Fernando al interior, por Puente Negro, tengo entendido, se iban hacia la cordillera, incluso al otro lado del límite, al territorio argentino. Porque al otro lado hay grandes mesetas y grandes valles, y allá llevaban el rebaño a pastar hasta marzo. A fines de marzo comenzaban a regresar a Chile.
Así fue por San Fernando al interior, por Curicó, pasando por Los Queñes para arriba, ¿ya? Por Talca tengo entendido que también, y por Linares. Tengo entendido, entiéndase eso. Y como yo viví, hermanos, mi niñez de Curicó hacia arriba, por el camino que pasa por Romeral y que va hacia Los Queñes y hacia la frontera, muchas veces, todos los años, vi grandes rebaños. 2.000, 3.000, 4.000. Había un rebaño de no recuerdo, no, pero todos decían que eran como 5.000 ovejas. Y iban 10, 12 personas junto con el encargado de ese rebaño. Y a veces iba el dueño también del rebaño. ¿Ya? Por lo tanto, hermano, en un campo grande, una hacienda, el dueño del rebaño contrata a un ovejero. Ovejero o pastor es lo mismo, ¿ya? Y siempre, hermano, yo me di cuenta que el ovejero era como mirado como el más humilde de los trabajos, ¿ya? Como una forma de darle un nombre. El agricultor es el que prepara la tierra para luego sembrar. Y siempre el que cuidaba las ovejas como que era mirado en menos. ¿Ah? Porque además que sucede, hermano, que el ovejero se encariña con su rebaño. Y no tiene problema de meterse entre medio, como las ovejas lo conocen. Él se mete entre medio y sus ropas se impregnan. La oveja tiene un problemita, hermano, que la lana, es muy posible que sea por el sudor. La lana exprime como una especie de grasitud. Y tiene un aroma. El aroma de la oveja, a la oveja. Y si usted pasa, hermano, varias veces pegado que las ovejas toquen su ropa van a quedar pasada con el olor a oveja. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas hacían. El que cuidaba las ovejas, hermano, todos los días andaba con olor a oveja, pasado al olor de las ovejas, sus ropas. ¿Ya? Llegaba a su casa y el olor estaba porque se impregnaba en su ropa. Por eso el problema de que la lana tiene una especie de grasitud que se adhiere a la ropa al refregarse o pasar rozando con las ovejas. Por lo tanto, hermano, solamente la vanidad lleva a que el hombre, por ser pastor, aquí yo soy el pastor, ¿ya? Y caramba que cuesta encontrar un pastor con olor a oveja, por hermano. Porque el ovejero ama su rebaño, lo cuida, lo ama y le gusta hacerle cariño a su oveja, y las ovejas, como lo conocen, impregnan su aroma en sus ropas. Y además, hermano, que la oveja es el animal más dócil, junto con el burrito. El burrito y las ovejas son los dos tipos de animales más dóciles que existen en la tierra. ¿Ya? Claro, el burrito tiene el problema que es porfiado. A domar un burro tienen que empezar ya adulto, cuesta mucho. El burrito se doma desde cuando es nuevito y se llama pollino, ¿ya? Y ahí se acostumbra a que lo ensillen, a que lo mansen, que monten sobre él. Pero un burro ya viejo son muy porfiados. De ahí viene el dicho, este es más porfiado que un burro. ¿Se entiende, hermano? ¿Ya?
Entonces, por lo tanto, así como en el campo, siempre el ovejero fue mirado en menos. Mucha gente prefería trabajar la tierra, ¿ya? Ser agricultor, que se llama. Pero el que cuida a las ovejas, hermano, es un hombre bonachón, sencillo, y llega a encariñarse con su rebaño, ¿ya? Y no le importa andar todo el día con ese olor. Usted, como le digo, usted se acerca a un ovejero y tenga la certeza que va a encontrar el olor aunque la oveja esté en 100 metros más allá. Porque las ropas se impregnan del aroma natural de la oveja, ¿ya? Entonces, como ovejero y pastor es lo mismo, más con esto, más se aleja el orgullo de sentirse el ungido de Dios. Porque, como dije, Saúl fue ungido rey. No fue ungido ni pastor ni obispo. Fue ungido rey. ¿Y qué hombre de esta tierra que no ha sido ungido rey puede considerarse como un rey? Ninguno. Incluso, hermanos, gracias Señor, porque esto no lo tenía en mente. En Jeremías, capítulo 2, donde está el juicio que viene a la iglesia, profético, mire lo que dice, versículo 26. Bendito Dios, porque el hombre, hermano, muchas veces piensa que por ser el pastor, el obispo, es intocable. Analice usted, hermano, cuando a Cristo lo bofeteaban, lo escupían, qué sé yo, lo azotaban, cuando lo coronaron con esa corona que las espinas se incrustaron en su cabeza, él se defendió diciendo, oye, cuidado porque yo soy el Hijo de Dios. Cuidado porque está azotando al Hijo de Dios. Cuidado porque está bofeteado al Salvador del mundo. No. A nadie. A nadie. Analiza la vida de los apóstoles. Alguno de ellos se defendió de sus carceleros que los castigaron, los apaleaban. Oye, lo que estás haciendo te va a costar caro porque yo soy apóstol, yo soy el apóstol Pablo, yo soy el apóstol Juan, yo soy el apóstol Pedro. No. En ninguno de los libros de las cartas de los apóstoles, ni en los hechos, sale que alguno de los apóstoles se defendió tirándole encima su título a los que los perseguían o los atacaban. Sin embargo, el hombre es muy dado a hacer eso, a creerse porque... Bendito Dios. Y eso es la vanidad, hermano. Y esto, aparte de vanidad, se llama el espíritu del fariseísmo. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel por siglos los fariseos eran iguales. ¿Ya? Era tal que no aceptaban que nadie les contradijera nada. Era tal su soberbia, y como eran fariseos, que significa maestro de la ley, ¿ya? No permitían que cualquiera del vulgo, ¿ya? El vulgo es la gente que viene de ahí el origen de la palabra vulgar, común, ¿ya? El que no es famoso, que no tiene un nombre, un renombre, que no es importante, es una persona vulgar nomás, viene del vulgo.
Ese es el origen. Era tal, hermano, la soberbia y engreídos los fariseos que no permitían que nadie caminara al lado de ellos si no era alguien importante. Y lo reprendían, le decían, aléjate de mí porque yo soy más santo que tú. Eso está escrito. ¿Ya? A esos que se creían santos, perfectos, lea usted San Mateo 23 y hay 18 versículos que delatan cómo Cristo los trató. A esos que se creían santos, perfectos, importantes, y que no permitían que una persona vulgar caminara al lado de ellos. Al punto de decirle, aléjate de mí porque yo soy más santo que tú. Ese es el espíritu, así eran los fariseos. En los tiempos de Cristo y antes de Cristo muchos tiempos. Bendito Dios. En este tiempo se le llama al señorío, ¿ya? Del hombre, se le llama el espíritu del fariseísmo. Bendito Dios. ¿Ya? El señorío. ¿Ya? Yo he conocido en los 65, 66 años de vida, ya habiendo sido criado en el Evangelio, he conocido muchos pastores en Curicó, en Santiago, conocí muchos, aquí en San Antonio, bueno, he conocido, aquí hay más, como 60 actualmente, ¿ya? Realmente no tengo relación con ninguno porque podría tener buena relación con dos de ellos, que la tuve años atrás, pero por el conocimiento, por lo que de Dios tengo, ya, al final, la relación se terminó. Porque uno de ellos, sus dos hijos, hicieron el curso de pastor por correspondencia. Y cuando yo le di a saber al varón, conversando, sin saber que sus dos hijos mayores estaban haciendo el curso por correspondencia, el mayor ya había recibido su título, yo le dije que todos los pastores que estaban haciendo un curso para ser pastor, Dios no lo iba a aceptar nunca en el pastorado y en el juicio que viene a la iglesia y en a ser sacado. Nunca más me llamó, yo lo llamé varias veces, nunca me contestó el teléfono y éramos muy unidos. Pero por ese hecho, bueno, yo la verdad de Dios no la cambio por nada, hermanos. Por nada. Un cerro de oro, un cerro de billete, para mí sería basura. Mi gran tesoro es lo que de Dios tengo. Por gracia y misericordia de Dios. Entonces, hermanos, con esto, es una forma, hermanos, de hacer ver al pueblo de Dios. Y aún, oiga, me encantaría que esto lo vieran todos los pastores y reconocieran que hay una verdad, ¿ya? Porque, hermano, yo he conocido muchos pastores. Como lo dije, acá en San Antonio hay como 60. En Santiago, otros tantos que conocí, y en Curicó y en otras partes. Y de todos ellos, un solo pastor tenía claro que él nunca se consideró el ungido de Dios. Fue mi pastor, Manuel Miranda, de la misión La Fe Apostólica de Chile, que él fue mi pastor más o menos los últimos 5 o 6 años que yo estuve en Santiago. Hace como 2 años perdí contacto con él. Espero de que a fin de año en algún domingo ir a verlo, porque no sé, sospecho, hermano, que a lo mejor falleció porque ya
Si estuviera vivo tendría por lo menos 94 años, 92, 94 años. Y perdí contacto con él. El teléfono que había en la iglesia, el teléfono de línea, no existe, se terminó. Y el celular, el número que él tenía tampoco, hace 2 años y más de 2 años que perdí todo contacto con él. Él fue mi pastor, el último pastor que tuve en Santiago. Y hermanos, con esto de ungido de Dios, si yo quisiera, hermanos, creerme también el ungido de Dios, tengo argumentos poderosos para hacerlo. Pero gracias Señor porque he entendido que la vanidad no es de Dios. Porque ese siervo del Señor, que fue mi pastor los últimos 5 o 6 años en Santiago, hasta septiembre del 96, cuando me vine aquí a San Antonio, febrero o marzo del año 95, por mandato del Señor, Él me ungió. Porque un jueves en la noche, en visión de sueños, yo me encuentro en la iglesia. Mi pastor estaba en el púlpito y yo estaba a la mitad de la iglesia, en el pasillo, o entrando, o estaba ahí conversando con algún hermano, y la voz de Dios me dice: ve donde tu pastor, porque quiero darte autoridad, para que te unja, porque quiero darte autoridad y poder. Yo estaba a cargo de una construcción en San Pablo, como 3 cuadras del centro de Santiago. Y él, en la población donde yo vivía, en el 33 y medio de Vicuña Maquena, perteneciendo ya a Puente Alto, esa zona, había un culto donde hacíamos reunión los miércoles y viernes. Y él la mayoría de los días viernes iba a visitarnos allá, porque él vivía o vive en la Comuna del Bosque, en la Gran Avenida Paradero 31 y medio, creo que está en la calle Barros Borgoños al poniente, como 10 cuadras hacia el poniente de Gran Avenida. Ahí está su iglesia en la calle Colo Colo. Y yo lo llamé para saber si iba a ir a Puente Alto el día viernes. Y él me dijo: hermano Fernando, no voy a poder ir porque tengo una reunión. Hoy día llegan el resto de la directiva y vamos a tener reunión el día viernes y también el día sábado, porque tenemos que ver algunos temas. Pero, y mire, textualmente, Dios sabe que esto fue así, es mi testigo. Me dijo: hermano Fernando, pero yo sé por qué usted me está llamando, porque él me dijo: anoche el Señor me ordenó que yo tengo que ungirlo a usted. ¿Ya? Y por lo tanto, como no voy a ir a la noche, el domingo, ya en la reunión llevaremos a cabo esa bendición, y desde ya le aviso que usted será el portador del mensaje. Bendito Dios. Antes de pasar al mensaje, el día domingo en la reunión, yo estaba ahí, como iba a ser el portador del mensaje, estaba detrás del púlpito sentado, y él llevó a cabo eso. Bendito Dios. Cuando él yo me arrodillé y él puso sus manos sobre mi cabeza, empezó a descender un calor, más o menos a esta velocidad, hermano, así. Un calor. Gloria a Dios, bendito su nombre. Y luego en el medio de las palabras que él pronunció, me entregó ahí una orden, una profecía. Y me dijo: hermano Fernando, dice el Señor, no permitas que nadie coloque una mano en tu cabeza si antes yo no te doy testimonio. Bendito Dios. Y eso, hermano, lo he visto cumplido, porque 2 veces
una vez un hermano y otra vez una hermana, que no tomada por el Espíritu Santo, imitando la danza del Espíritu, quisieron poner su mano sobre mi cabeza y yo como ahí he recibido de Dios que esa danza no era de Dios y no iba enviado ni enviada por el Señor, saqué su mano y no permití. Pero otras veces sí, hermanos, porque antes Dios me ha dado a saber que me va a hablar. Bendito Dios. Y yo viví, hermano, una bendición. Esto fue en marzo del 96. Por el camino Lonquén hay una población que se llama el Roto Chileno y ahí hay una iglesia, un pastor de esa misión, la Fe Apostólica de Chile. El pastor Justino Sánchez se llama. Y en la iglesia de él, ahí en ese lugar, en marzo se hizo una vigilia de toda la noche. Y él invitó a 3 pastores más de la misión y un pastor que tengo entendido, si no me equivoco, era de la Florida o Peñalolén. Un gran siervo de Dios. Y ese siervo de Dios fue muy usado, hermanos, en sanidad ahí en la vigilia. Estuvo ungiendo enfermos como 1 hora y media. 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano dieron testimonio de saber que en ese momento habían sido sanos. Había una hermana prácticamente desahuciada, tenía un cáncer al estómago, y otra hermana confesó que tenía enferma de la vesícula, pero por su gran problema el corazón no podía ser operada. Y así, ungió como 8 hermanos y hubieron 4 o 5 que dieron testimonio ahí después de que sabían que el Señor ahí lo había sanado. Y sucede, hermanos, que cuando este varón terminó más o menos 1 hora y media que estuvo ungiendo enfermo, ungió a 8, por lo menos 8, tal vez 10. Y los que hemos ungido, hermano, y que sabemos que Dios en ese momento nos usa para sanidad, sabemos que hay algo en nosotros que va debilitándonos, porque sale esa virtud, sale. Bendito Dios. Sabemos que algo pasa en nosotros, la sentimos. Y ese varón, hermano, que estuvo como por lo menos 1 hora y media poniendo las manos, al terminar todo, hermano, él se sintió completamente débil, porque sale poder del varón y eso significa, hermano, que el cuerpo se va debilitando. Yo lo he vivido, hermano, por misericordia de Dios. Y cuando ya terminó todo eso, él pidió una oportunidad y dijo, hermano, dio gracias a Dios porque el Señor lo había usado por misericordia, y dijo, hermano, me siento tan débil que me cuesta estar de pie. Cuando él pidió que se le diera la oportunidad. Y dijo, he clamado al Señor y el Señor me ha dado a saber que el hermano que está ahí en el coro, que estaba tocaba guitarra en ese momento en el coro, el Señor quiere que él me unja. Y ese varón era este gusano, hermano. ¿Ya? Habían 4 pastores, estaba el pastor de casa y 3 pastores más, aparte de este varón. ¿Ya? Y a mí me tocó, hermanos, ungirlo. Y para mí fue una bendición muy grande porque eso denotó algo especial. Incluso uno de los pastores, porque se manifestó el Espíritu Santo, hermano, una vez más, y uno de los pastores, él tomó mis manos y las puso en su cabeza. Reconociendo la autoridad de Dios y a la vez, hermano, una grande bendición para mí. Porque cuando el varón de Dios que pidió al Señor que alguien lo ungiera para recuperar fuerzas y el Señor le indicó que fuera este gusano, bendito Dios, yo coloqué sus manos sobre sus hombros. Y sin embargo él levantó sus manos,
tomó mis manos y Él las puso sobre su cabeza. Glorifico a mi Dios por ello. Porque es una gran bendición, hermano, lo que viví. Y hace unos años atrás, acá en Codigua, unos 10, 12 años atrás, acá en Codigua está al sur poniente de Melipilla, en una vigilia el pastor de casa, en una manifestación del Espíritu Santo, él se acercó a mí, tomó mis manos y las puso sobre su cabeza. Con esto, hermano, quiero dar a saber que yo también podría, si Satanás me hubiera hecho caer en la vanidad, también tendría argumento para decir, no, yo soy el ungido de Dios. No, hermano, líbreme el Señor. Y gracias, Señor, porque Él me ha llevado a conocer y entender estas cosas. Por lo tanto, hermano, ningún pastor, ningún obispo, tírense encima una capa que no les corresponde, que no les pertenece, que no tienen ningún motivo para hacerlo. El hecho de ser ungido pastor significa el ovejero que cuidará el rebaño del Señor. Y no para andar así, o para ser así. No, hermano, humilde, sencillo. ¿Ah? Como ese ovejero del campo, que sus ropas están impregnadas al aroma de las ovejas. O sea, un pastor con olor a oveja, lo que en este tiempo es muy difícil de encontrar. Porque normalmente, hermano, lo he visto. Los pastores abrazan a los que visten buen terno, buena corbata. Pero si llega un borrachito, un curadito, un pordiosero y entra, ni siquiera le dan la mano. Menos abrazarlo, por hermano. ¿Ah? Menos abrazarlo. Entonces, hermano, son realidades, son verdades. Como dice el himno, son verdades reveladas. Que existe un Dios creador. Amados hermanos, sea el nombre del Señor puesto muy en alto. Y el hombre, hermano, mientras más alto cargo tenga dentro del Evangelio, más humilde y sencillo debe ser. En una ocasión, hermano, en una iglesia fui invitado a las conferencias. Esto fue en Santiago, antes de venirme a ver. No, ya estaba acá en San Antonio, unos 20 años atrás. Fui invitado por un hermano a las conferencias. Y el hermano era de acá, pero la iglesia tenía... Yo conocía a un pastor en Santiago de esa misión. Y sabe, hermano, uno de los temas que se trató un día, el día domingo, cerca del mediodía, porque era sábado y domingo. El lavado de pies. Y un pastor dijo, siervo, dijo, yo en realidad, dijo, quiero poner en tabla un tema que yo lo encuentro harto desagradable, dijo, que es el lavado de pies. Porque, por Dios, que es desagradable, a veces los pies malolientos, y hay que lavarlo, dijo, y yo sería partidario que se deje de hacer eso porque a mí me es desagradable, y por ahí otro opinó lo mismo y quedaron de verlo, analizarlo y verlo en una reunión exclusiva con la directiva y analizar el tema. Hermano, y sin embargo Jesús le lavó los pies a sus discípulos y ordenó hacerlo. Bendito Dios. Jesús no le dijo a sus discípulos, porque en esos años se usaban mucho las sandalias, hoy día se conocía como chalas, ¿ya? Entonces los pies llenos de polvo, transpirados,
El mal olor en los pies es producto de bacterias y de hongos que se crían entre medio de los dedos con la humedad, el polvo, ¿ya? Entonces, hermanito, esos son los pastores que nunca van a tener olor a oveja. Y esos son los que abrazan a los que andan con buenas ropas. Pero si entra un pobrecito por la puerta y se sienta, nunca van a ir a saludarlo o abrazarlo y decirle bienvenido a la casa del Señor. Todas estas cosas, hermanos, son producto del señorío. ¿Ya? El señorío. ¿Ah? El creerse lo que no es. Bendito Dios. Basado en cuanto David no quiso matar a Saúl. Pero fue Dios el que puso en el corazón de David que no matara a Saúl, porque Dios no le ordenó matarlo. David sabía que Saúl lo perseguía, pero él no quiso. ¿Por qué? Porque cuando Dios desecha a un hombre, Saúl, cuando David fue ungido rey, ya Saúl estaba desechado de Dios. Desechado. Total. Y como en las manos de Dios está la vida y el destino de todo hombre, cuando Dios desechó a Saúl y envió a Samuel a la casa de Isaí para que ungiera al futuro rey de Israel que iba a ser David, el menor de los 8 hijos, ya Dios sabía cuál y cómo iba a ser la muerte de Saúl. ¿Y cómo fue la muerte de Saúl? Muerte de Saúl está en Primera de Crónicas capítulo 10, del 1 al 14. Primera de Crónicas capítulo 10, del 1 al 14. Ahí está cómo murió Saúl. Saúl se suicidó con su propia espada. Él como rey y como jefe de ejército tenía un armero, alguien que le llevaba el escudo y algunas de las armas. Y Saúl le pide a él, que era como un guardaespaldas que él tenía, que él lo atravesara con su espada o con su lanza para morir. Y el varón no quiso. ¿Y qué hizo Saúl? Tomó su propia espada, apoyó la vaina, se supone que la vaina, el asa de la espada, la apoyó en el suelo, la punta de la espada apuntando a su estómago, y se inclinó y se cargó sobre ella, y así murió Saúl. ¿Ya? ¿En quién los pastores se basan? No, Saúl era ungido de Jehová. Así murió. Ese ungido de Dios, soberbio, que se apartó de Dios. Incluso cuando Dios no le hablaba ya, porque ya estaba desechado, como quería saber muchas cosas, fue a ver a una bruja, a una hechicera. Bendito Dios. Son argumentos, hermano, para que usted, hermanito, entienda cómo Satanás usa la vanidad del hombre y cómo el hombre, sin darse cuenta, es obra de su propia vanidad y se considera lo que nunca ha sido y lo que nunca fue y lo que nunca va a ser. Pastor, tú tienes la bendición de haber sido ungido pastor. Ojalá lo haya sido escogido por el Señor. Pero no te consideres por ese motivo el ungido de Dios. Porque eso no significa que eres el ungido de Dios. Ungido de Dios significa es Cristo, Mesías o ungido. ¿Ya? Es solamente tirarse encima una capa de soberbia, de vanidad, que no conduce a nada. No conduce a nada.
Porque el hombre no es por lo que cree que es. En todo el ámbito del Evangelio, el hombre es lo que Dios quiere que sea. ¿Ya? No lo que el hombre quiere ser. Porque es así. Por lo tanto, hermanito, queda claro, para terminar. El ungido de Dios es Cristo. Eso significa Mesías o ungido. Un tema, hermano, que 2 semanas atrás sentí aun cuando estuve ausente en San Antonio por 2 semanas, pero sabía que el tema próximo va a ser ese. Y el próximo tema que vamos a ver, este es el episodio 5, el episodio 6 será, ¿quién es realmente el ángel de la iglesia? Aquí estamos entregando, hermanos, bendiciones de Dios, conocimiento y sabiduría, para que el pueblo de Dios conozca la verdad. Bendito Dios, porque ese es otro de los temas escabrosos. La mayoría de los pastores se consideran a sí mismos el ángel de la iglesia. Ese va a ser el próximo tema. Hasta aquí, hermanos, el episodio 5, con el tema, ¿quién es realmente el ungido de Dios? ¿Cristo o el pastor? Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y las más ricas bendiciones para todos, hoy y siempre. Amén.